pocas horas que el expresidente uruguayo José Pepe Mujica disertara sobre las buenas maneras en la política, el Congreso de la República se enrolló en otro bochorno a los que tiene acostumbrados a los guatemaltecos. Los protagonistas son ya viejos conocidos, Delia Bach del partido Líder y Mario Taracena de la UNE. La señora diputada le lanzó agua al señor diputado. Porque Guatemala no se le va a olvidar que estos ingratos malandrines están protegiendo a Otto Pérez. Eso no se le va a olvidar a Guatemala. Gente corrupta, ladrona, que vendió su curul, gente que está desprestigiada, gente que nos hace tanto daño, esta gente que está... Mire, presidente, qué vergüenza la señora, qué vulgar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Gente sucia! ¡Corruptos! ¡Ladrones! ¡Vendepatrias! ¡Vendecurul! ¡Gente! Por favor, señores representantes. Por favor, señores representantes. Lo que calentó los ánimos fue una moción privilegiada del líder para conocer en primera lectura la aprobación de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. El congresista Taracena tomó la palabra y dijo que se conociera la tercera lectura y que al Pleno regresara el antejuicio del presidente Otto Pérez Molina. Fue cuando Bach se paró y le lanzó agua pura, un bochorno más de los dignatarios de la nación. Gente corrupta, ladrona, que vendió su curul, gente que está desprestigiada, gente que nos hace tanto daño, esta gente que está... Mire, presidente, qué vergüenza la señora, qué vulgar. Bochorno Congreso es nuestro hashtag de la noche. Vámonos a las redes, veamos qué es lo que ya se comenta con esa etiqueta. El agua se escasea y estos malgastándola. Mauro nos dice, no llegan a trabajar y cuando llegan a servir de vergüenza, llegan. ¿Y qué sanción se debe aplicar a esta diputada? Nos dice Mauro. Estos diputados dan pena, se dan cuenta, por eso no hay que reelegirlos. Cindy, pague el vaso de agua que tiró. Usted tirando y otros deseando, dan vergüenza, trabajen, para eso les pagamos. Carlos nos plantea, ¿cómo pasó que una... Hombre, no. Tampoco podemos usar ese tipo de términos, por Dios. El doctor Hernández, Congreso es el lugar de luchas de poderes, el mercado de las mafias, la universidad, la corrupción. Es lógico que se den este tipo de eventos. Nos dice ahora Juan José, señora Delia Bach, allí me repone el vaso de agua que le compré con mis impuestos, es lo que dice Juan José. Jorge, en verdad, ¿qué clase de padres de la patria tenemos? Son un ejemplo de falta de respeto y de ética. Y aquí nos muestran los dos momentos, recordándonos cuando Mario Taracena pues le tiró todo a quien en su momento era el presidente del Congreso. Le tiró libros, vasos, papeles y todo lo que encontró. A Rubén Darío Morales, sí. Y aquí vemos pues a Delimilda Bach lanzándole... Que es la segunda vez. Sí, sí, es correcto, es correcto. Urgente cambiar a los 158 diputados, nos dice Eric. El domingo 6 de septiembre, la clase política de Guatemala agonizándoles. Desde que la mayoría del Congreso es de líder, ese Congreso es la vergüenza de Guatemala. Yo difiero de lo que dice Les. Esta ha sido la peor legislación de la historia de Guatemala y no es porque todos se hayan pasado a líder. Ya cuando eran electos con su propio partido, ya era una vergüenza. ¿Qué bajeza la de la diputada de líder? ¿Qué sanción le tienen estipulada? Cero en conducta, dice. Y este partido quiere gobernar. Es parte de los mensajes que tenemos con Bochorno Congreso como nuestro hashtag de la noche. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Cristian Manolo Castillo. Juan Carlos, Hugo, muy buenas noches. A todos los que nos acompañan, importante continuar con el debate ciudadano. Y este es un espacio precisamente para ustedes, para el debate ciudadano. Yo quisiera empezar esta noche haciendo dos reflexiones. La primera, uno se encuentra a los diputados fuera del hemiciclo parlamentario y hasta buenas personas parecen. Entran al hemiciclo parlamentario y no sé qué les pasa, que se transforman y llegan a circunstancias en las cuales, lejos de dar un mensaje positivo a la sociedad que los ha elegido y que los ve como sus representantes, generan este tipo de rechazos que son muy claros y contundentes en los tweets que hemos leído.
El otro elemento que me parece fundamental es una de las cuentas, me parece que la del Real Madrid hacía referencia a que a estos diputados que hoy los vemos en esas condiciones, es a los que nos va a tocar de pronto elegir en las próximas elecciones porque van o encabezando listados o escondidos en alguna de las posiciones en las cuales los partidos calculan que todavía van a entrar. Es decir, que muchos de estos diputados que hoy están utilizando estas estrategias para prácticamente evitar las reformas, para prácticamente evitar que haya algún cambio en el sistema político en el país, van a seguir legislando seguramente los próximos 4 años porque van escondidos en alguna parte de los listados que ya están inscritos para las elecciones generales. El tercer elemento que creo que es fundamental es la preocupación respecto de estos dos temas que están en debate en el Congreso de la República. El primero tiene que ver con la posibilidad de levantarle el antejuicio a Otto Pérez Molina. Ya tuvo todo un proceso judicial y ahora está en la etapa política. Hay una clara protección del presidente, pero más que proteger a Otto Fernando Pérez Molina, me parece que el temor que tienen es el antecedente que se va a establecer con este juicio político. Porque el presidente que venga a continuación, o presidenta, le va a tocar obviamente la posibilidad de enfrentar un juicio político en donde efectivamente cualquiera de sus acciones que esté fuera de la ley pueda llevarlo a enfrentar la ley, cosa que no ha sucedido con los presidentes anteriores, y sería Otto Fernando Pérez Molina el primero en ser llevado ante la justicia o por lo menos iniciar un proceso de investigación. Ese antecedente es el que me parece que la clase política está queriendo evitar. Evitar que los próximos presidentes sean llevados ante la justicia si el uso del poder que hagan no sea el correcto. Y el otro tema que está en discusión es las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, que no hay ninguna voluntad política para hacer algo con la ley. Es falso lo que planteaban algunos diputados hace un momento cuando dicen no, es que el Congreso está haciendo lo que la sociedad pedía. ¡Mentira! La sociedad estaba exigiendo que se aprobara de urgencia nacional, que se puede hacer en el procedimiento legislativo, la propuesta que entregó el Tribunal Supremo Electoral. Y encima se estaba exigiendo que entraran en vigencia algunos de esos temas para las elecciones generales. Y eso lo podía hacer el Congreso de la República, no solamente aprobando lo propuesto por el Tribunal, sino además algunos artículos transitorios que permitieran su entrada en vigencia inmediata. Entonces, lo que estamos viendo es una farsa completa. No quieren reformar. Si hubieran querido reformar, no la hubieran mandado a la comisión en donde la hicieron pedazos, e hicieron lo que quisieron, e hicieron una propuesta de reforma a la ley a la medida de los partidos políticos. Metieron cosas buenas que a todos que todos quedamos contentos y nos sentimos bien porque ya logramos una reforma y algo bueno va a pasar. Pero en definitiva, lo que está detrás es mucho a la medida de los partidos políticos. Si hubiese voluntad para hacer algo antes de estas elecciones, se hubiera hecho en el momento justo cuando el tribunal presenta su iniciativa de ley. A estas alturas, lo único que hacen con estos espectáculos es retrasar el proceso. De hecho, a este momento ya están incumpliendo la ley porque ya debió haber sido trasladada a la Corte de Constitucionalidad para el debido dictamen que debe presentar la Corte. ¿Por qué no la han trasladado? Ya el debate si fue legal o no aprobarlo con la mitad más uno, eso ya está ampliamente superado. El que quiere, obviamente, retrasar este proceso es la bancada líder. O se salen o rompen quórum o presentan amparos, y preocupa muchísimo el antecedente que deja la Corte de Constitucionalidad al haberle dado un amparo provisional, sabiendo que en el marco legislativo estaba permitido aprobarlo con menos de 105 votos. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con Bochorno Congreso como nuestro hashtag, que por cierto, ya somos trending topic esta noche con Bochorno Congreso. Quetzalumán, si Taracena le hubiese echado agua a Delia Bach, ya estaría en la cárcel por femicidio, es lo que nos dice Quetzalumán. Luis Fernando nos plantea la conciencia, no le dejó quedarse quietecita. José nos plantea, siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, el Congreso es un circo total, pareciera que no hay profesionales allí. Qué falta de profesionalismo, no son capaces ni de portarse bien. El presidente del Congreso debió de llamar al orden a la diputada. Bueno, ahí tenemos que entender de que Mario Taracena también le ha dicho de todo al presidente del Congreso, le ha llamado con una serie de epítetos. De epítetos en su momento, de adjetivos calificativos en otro. Margaret nos dice esa diputada, así es en el Congreso como será en su casa, es lo que dice Margaret. De Sagastume, ¿en serio?
que dan pena esos disque diputados, Javier. Venderle un seguro contra el lanzamiento de líquidos a Mario Taracena. Idea millonaria es lo que dice Javier. Celio, refleja lo que el pueblo no quiere. Así funciona tristemente el Congreso. Vergonzoso espectáculo demuestra el grado de descomposición de la clase política y la urgencia de un cambio. ¡Qué vergüenza que con estos diputados ya no velan por el beneficio del país, sino de su bolsillo! Eso ha sido así desde hace mucho tiempo, Luis. Brandon, ¿qué más se puede esperar de estos diputados? ¿Acaso no son ellos los que tendrían que dar el ejemplo? Solo palabreríos son. Eric, eso solo demuestra su nivel de educación y respeto cuando se meten con los intereses personales, sacan las uñas. Yuri, lo que sucedió en el Congreso es el reflejo de lo polarizado que está nuestro país. Yo no estaría de acuerdo con lo que plantea Yuri. Creo que lo que pasó en el Congreso es el reflejo de cómo no quieren nadie que pase nada, que se reforme nada, Yo creo que cambie nada. Le doy la bienvenida, las buenas noches al licenciado Hugo Novales. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches también, Cristian, y a quienes nos acompañan hoy en las 10 p.m. Bueno, de acuerdo con casi todo lo que plantea Cristian, y creo que es importante abordarlo desde esta perspectiva. Hay dos cosas que tienen que pasar en el Congreso de la República, que son la reforma de la ley electoral y de partidos políticos y el antejuicio del presidente. Y ninguna de estas puede pasar con 105 votos si no se cuenta con la bancada de líder, si no se cuenta con la bancada de Patriota. Ahora, obviamente la bancada Patriota está intentando proteger al presidente y podemos tener una serie de explicaciones a esto. Yo creo que hay dos. Una puede ser la pura lealtad al caudillo, que es algo que el Partido Patriota tiene muy fuerte. De hecho, son la bancada más disciplinada del Congreso de la República. Relativamente. Son de las que están, son las más disciplinadas. No hay una sola más disciplinada que esta, pero, y además es una bancada, es la segunda bancada más grande, entonces es digamos, un Bueno, yo mérito diferiría, creo que Encuentro por Guatemala es la más disciplinada. Además es la única que no se ha desintegrado. Es la única que no se ha desintegrado, pero yo tengo datos basados en las votaciones del Congreso que demuestran que no es tan disciplinada. Hay dispersión. O sea, hay dispersión en la votación. Hay dispersión en la votación. ¿Por qué? De acuerdo. Porque Encuentro por Guatemala seguramente no tiene los mismos mecanismos para aplicar la disciplina, o sea, el mismo tipo de sanciones que pueden haber en el Partido Patriota, en donde hay un grupo de dirigentes que controlan muchos recursos. Pero dejemos eso de lado por ahora. Pero entonces el Partido Patriota no quiere que enjuicien al presidente por dos razones: por lealtad y por el otro lado porque seguramente si el presidente está involucrado en actos de corrupción, la red de corrupción seguramente llega a tocarlos a muchos de ellos. Entonces eso está, claro. Sí, entonces esto es complicado. Ahora, en el caso de la bancada líder, y aquí es el punto en el que yo difiero con Cristian, hay un interés de no aprobar las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, es verdad que los diputados le quitaron algunos de sus temas claves. Para mí el tema clave que le quitaron fue el tema de la democracia interna. O sea, lo que hicieron fue mantener el control que tienen los dirigentes locales y nacionales sobre la estructura partidaria, especialmente el secretario general nacional. Y esto es lamentable. Y por el otro lado, esto lo sustituyeron con una ampliación de los requisitos de organización, de tal manera que esto aquí se irían los partidos más pequeños o encontrarían dificultades los partidos nacionales más pequeños para mantenerse vigentes y como contrapartida, digamos, y seguramente por eso lo terminaron apoyando, tendrían la posibilidad de convertirse en partidos distritales. Unionista, Encuentro por Guatemala, URNG, por ejemplo, UCN, son partidos cuyo que tienen un feudo electoral territorialmente. Entonces, digamos que por ahí hay un problema con la ley, pero más allá de eso tiene cuestiones bien importantes que afectan los intereses del partido líder y particularmente los intereses que representa el presidente del Congreso, Luis Rabé. Y aquí estamos hablando de una mayor fiscalización del financiamiento privado, individualizando la rendición de cuentas en diputados, en dirigentes y en financistas, además. Haciendo entonces aplicable lo que está en el Código Penal con respecto a las penas de cárcel para el financiamiento electoral ilícito. Eso es algo que es un avance que es muy importante. El segundo es la regulación de los medios de comunicación, y aquí es donde, según lo que hemos conversado, podemos diferir algo con Cristian. Lo que incluye la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, tal y como lo incluyeron los diputados, es una distribución equitativa de los tiempos en los medios de televisión abierta y los medios radiales. ¿Qué significa esto? Esto básicamente significa que, por un lado, lamentablemente, le vamos a tener que pagar a esos medios por el espacio en los medios de comunicación. El costo se dispara. Que de hecho ya lo estamos haciendo, porque lo estamos haciendo a través de la corrupción, porque lo estamos haciendo a través de los favores, etc.
pero como contrapartida lo que hace es limitar el poder político que hoy por hoy tiene Ángel González y los propietarios de los medios abiertos y de la radio en digamos, el poder que tienen al influir en el resultado del proceso electoral. O sea, hoy por hoy quien gane las elecciones tiene que contar con el favor de Ángel González de manera que le dé una mayor cobertura, una mayor exposición en los medios de comunicación y una mayor presencia, sobre todo en términos de propaganda, porque también contribuye la exposición de los infomerciales y este tipo de cosas, pero sobre todo la desproporción que hay hoy por hoy en la propaganda, que es facilitada por la voluntad del propietario de los medios de comunicación, es abismal y es terrible para la democracia. Lo que hace esta reforma a la ley electoral, y por eso es que todas las bancadas, menos la bancada más grande, le están apoyando. Yo le creo parcialmente al Patriota en este caso que le están apoyando, es que limita ese poder. Y además, al final, y perdón que lo personalice de esta manera, pero todos sabemos que los intereses de Luis Rabé están estrechamente ligados a los intereses de Ángel González. Entonces, es razonable que venga Luis Rabé y simplemente, o sea, aquí no estamos hablando únicamente de la votación, sino estamos hablando de que aprobaron la ley cuando creían que tenían un amparo provisional, los del partido líder. Y además, la presidencia del Congreso no ha enviado, como debía haberlo hecho ya, la ley a la Corte de Constitucionalidad. Eso es por falta por la firma del presidente. Exactamente. Una irregularidad más. Entonces, ese es un bloqueo grandísimo. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es que las dos bancadas de las cuales depende el funcionamiento del Congreso, que son PP y Líder, están negándose a las principales demandas ciudadanas. Y entonces, en el fondo, lo que están haciendo es cavando su propia tumba. Porque yo lo que estoy viendo de esto es que va a venir una opción como, por ejemplo, Jimmy Morales, o va a venir una opción como no sé, cualquiera de las opciones antipolíticas que tenemos hoy en día, a pesar de que la mayoría de candidatos igual han sido políticos, y o van a desplazar a estos diputados en las elecciones del 6 de septiembre, o lo que va a terminar pasando es que si estos diputados se logran reelegir, si la mayoría de estos se logra reelegir y la conformación del Congreso es similar a la actual, lo que va a haber es una ingobernabilidad tremenda. O sea, ellos están comprometiéndose a gobernar un país que va a ser ingobernable. Y esto es terrible. O sea, están ellos cavando su propia tumba. Y además hubo el precedente de irregularidades legislativas con las que han estado construyendo. Desnaturalizan la interpelación, aprueban leyes en situaciones irregulares, meten artículos... Irregulares. Oiga, Lick, es que es ridículo, ridículo. De verdad, o sea, pensar en que usted aprueba de urgencia nacional y la deroga de urgencia nacional, es que es absurdo, absurdo por completo. O meter temas financieros en leyes especializadas o de leyes específicas, como lo que hicieron con la... Realmente con la Monsanto, el precedente es nefasto. Están haciendo pedazos el mecanismo de creación de la norma. Están haciendo realmente pedazos la formación de la ley y están generando tales precedentes nefastos que lo único que hacen, como bien refería Hugo, y coincido plenamente en que están poniéndose la soga al cuello si pretenden, bajo esos mecanismos, seguir legislando en el próximo periodo legislativo. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con Bochorno Congreso como nuestro hashtag de la noche. Por cierto, ya somos uno de los más importantes temas de la noche. Marcus nos dice... Y si empezamos a hacer campaña voto nulo en la papeleta de diputados, a ver, Marcus, si usted quiere que la bancada sea mayoritaria, vote nulo. Ahí está, esa es una reflexión correcta. Ellos van a tener 60, 65 diputados y eso va a ser... Y si usted vota nulo, van a ser más. Más en la papeleta de diputados. Ahí es complicadísimo porque la cuota de repartidores sí se puede definir, como ya pasó en esta legislatura, por 80 votos. Esa fue la pelea, 80 votos. Ese vaso con agua representó la aceptación con enojo de las verdades que le estaban diciendo a esos diputados por X, Y y Z. Nos dice, en Guatemaltecos ya es hora de sacar a todos los ineptos del Congreso. Máscara contra cabellera de nuevo en el Congreso. Tigre blanco, ridículos. Ni siquiera conducirse educadamente en público pueden, solo muestra lo que son. Nos dice, qué vergüenza esa diputada, siempre reacciona agresiva. ¿Quién los para? Jorge, Congreso de la República, igual Mercado de la República. De una nos plantea, lo peor es que hubo diputados que se levantaron a respaldarla. ¡Qué vergüenza! Son unos ordinarios, nos dice la señora Ortiz. Mario, no nos dejemos manipular, todo se ve muy fingido. Grisha nos dice, es una vergüenza el comportamiento de los dignatarios del IABA, que demás diputados del líder empiecen a preparar maletas. Rubén, urge la elección, que la elección sea personal y que seguramente la señora
entró por listado nacional y sus compañeros la apoyan. Lo dice Rubén. Josué nos plantea: qué desgracia que con nuestros impuestos se paguen esas payasadas mientras el pueblo sufre seriamente. Silvia, de paso que Mario Taracena, el burro hablando de orejas, qué vergüenza, qué podemos esperar de esta gente. Cablevisión Chicamán, al ver esto lo único que me viene a la mente es que el Congreso da vergüenza pagarles tanto para hacer el ridículo. Samuel, ya no aguantamos más, Guatemala llora sangre con este tipo de gente. ¿En dónde vamos a parar? La revancha cívica es el 6 de septiembre, es lo que nos dice a través de las redes. Vamos a ir a la pausa. Al regresar vamos a hablar acerca de la visita del presidente uruguayo José Pepe Mujica y de algunas de las cosas que habló en su presentación en el marco del foro Esquipulas. Visita Mujica será nuestro hashtag de la noche. Visita Mujica, para que usted comience a interactuar y hablemos de ese tema. Quédese con nosotros, estamos a las 10 p.m.